Hola, hoy vamos a meternos a fondo con la LEGO Centauri, la versión carbón en concreto. La hemos tenido aquí en 3D Work dándole caña. Hola. Pues sí, es la primera Core X de LEGO que ya tenían experiencia con las Neptune y la Orange Storm Giga, aquella bestia. Exacto. Y esta Centauri quiere competir en el segmento de alta velocidad FDM, ¿no? Con un precio bastante ajustado, creo. Eso es. Hay dos versiones, la normal y esta carbón, que es la que hemos probado, que ya viene con cerramiento y algunas cosillas más. Pues venga, vamos a contar qué nos ha parecido todo. Montaje, características, cómo imprime y la valoración final de 3D Work. Empezamos por lo básico. ¿Qué tipo de máquina es? Pues es una Core X, como decías, chasis de aluminio bastante sólido y un volumen de impresión de 256 por 256 por 256 milímetros. Lo normal, vamos. Un cubo. Y la velocidad, que es lo que se busca en una Core X, ¿no? Claro. El EGU anuncia hasta 500 milímetros y, ojo, 20.000 milímetros cuadrados de aceleración. Para eso lleva motores duales 4260 y un caudal teórico de 32 milímetros cúbicos. Cifras altas, ¿eh? Sí, sí, suena potente. ¿Y el sistema de extrusión para manejar eso? Ese de extrusión directa lleva doble engranaje de acero endurecido y la boquilla también es de acero endurecido. Una de 0,4 milímetros. Ah, bien. O sea que de serie ya puede con materiales abrasivos, ¿no? Tipo fibra de carbono. Exacto. Además, el hot end sube hasta 320 grados y la cama en esta versión Carbon hasta 110. La normal creo que se queda en 100. Así que sí, preparada para técnicos y abrasivos. Y el cerramiento de la Carbon ayuda mucho con ABS, ASA... Entendido. ¿Y temas de comodidad, calibraciones y eso? Pues mira, traen nivelación automática, usa sensores de presión bajo la cama, que suele ser preciso. La plataforma es magnética, flexible y con doble cara. Una API rugosa y otra lisa, dicen que especial para pelea. La típica combinación. Pantalla, conectividad. Pantalla táctil de 4,3 pulgadas a color. Tiene Wi-Fi, USB frontal. Y, muy importante, control web local. No dependes de la nube, al menos por ahora. El EGU dice que está en ello, pero de momento local. Y actualizaciones SOTA, por aire. Vale. ¿Y la Carbon qué más trae? Mencionaste extras. Pues la cámara para vigilar las impresiones o hacer timelapses. Aunque bueno, ya te digo que la luz LED que trae se queda un poco corta. Ya me imagino. ¿Algo más? Sí, claro. Sensor de filamento, recuperación de energía si se va la luz. Y un detalle curioso, el soporte de la bobina va en el lateral y tiene un sistema para expulsar la purga de filamento. ¿Para qué es eso? Pues parece que están pensando ya en el sistema multimaterial que quieren sacar para... Creo que dijeron Q3 de 2025. Están dejando la máquina preparada. Ah, interesante. ¿Y montarla? ¿Es complicado? Que va, es súper sencillo. Casi sacarla de la caja y lista. Quitar unos tornillos de transporte, enchufar la pantalla, poner el soporte del filamento y la tapa de cristal de arriba. Muy fácil. ¿Y la calibración inicial cuándo lleva? Pues entre la nivelación y el input shaping, que es lo que compensa las vibraciones para ir rápido, se tarda unos 20 o 30 minutos. Pero lo hace ya sola. Bien. Primeras impresiones. El famoso Benchy. Pues en poco más de 15 minutos. Y la calidad, bastante buena, la verdad. Luego probamos la Torre Eiffel que venía en la memoria y también buenos puentes, buenas retracciones, sin tocar nada. Mola. Y mencionaste que avisa de la temperatura del cerramiento. Sí, si intentas imprimir PLA con la cámara muy caliente, por ejemplo, te salta un aviso. Un detalle útil para gente que empieza. Guay. Pero claro, vosotros le dais más caña. Usasteis Orca Slicer. Sí, claro. Ya tiene perfil oficial e integración. Pero, como siempre decimos en 3D World, aunque haya perfiles, hay que hacer calibraciones. Siempre. Flujo, temperatura, retracciones. Exacto. Y sobre todo el Pressure Advance para las esquinas a alta velocidad. Ajustamos un poco la temperatura de precalentado en el G-Code inicial, que venía a 140, y lo pusimos a 170 para que limpiara mejor la boquilla al empezar. Vale. ¿Algo más? Pues sí, afinamos un poco el Pressure Advance y tocamos las velocidades del perímetro exterior, bajándolas a 60-90 ms y el orden de impresión para mejorar el acabado. Y añadimos el progreso por capas al script para verlo en la pantalla, que no venía. Son ajustes muy difíciles para un usuario normal. No, hombre, son calibraciones bastante estándar si quieres sacar el máximo partido a estas máquinas rápidas. Hay muchas guías. Una vez ajustada, imprimimos piezas grandes en PLA y muy bien. El sensor de filamento nos salvó una, por cierto. ¿Y otros materiales? PTG, ASA, ABS. ¿Qué tal con el cerramiento?
Pues ayuda, claro, se nota la estabilidad térmica. Pero es un cerramiento pasivo, no tiene control activo de temperatura como máquinas más caras. Y ojo, un detalle, la esquina frontal derecha de la cama no se puede usar por defecto. ¿Cómo? ¿Por qué? Está reservada para el futuro sistema de corte de filamento del multimaterial. Pero bueno, en la wiki de Legu hay un truco para poder usarla, si la necesitas sí o sí. Vale, vale. Hablando de peros, la cámara, ¿qué tal al final? Pues lo dicho, calidad justita para monitorizar y la luz muy pobre. El timelapse que genera es de baja calidad también. Se puede ver por la interfaz web local, pero es muy básica. No hay app móvil ni nube todavía. Entendido. ¿Algún otro detalle a mejorar? Bueno, notamos que el tubo PTT que guía el filamento hacia el extrusor tiene un ángulo un poco forzado. Quitamos un trámite y mejoró la entrada. Ah, mira. Pero por otro lado, es un puntazo poder lanzar todas las calibraciones, nivelación, PID de JOTEN y cama, input shaping desde la propia pantalla. Eso es cómodo. Bien, pues vamos cerrando. Valoración final de 3D Work, la puntuación. Le dimos un 3.8 sobre 5 en general. Destaca mucho en facilidad de uso y soporte. El volumen está bien, la estructura es sólida, aunque algún panel nos llegó un pelín doblado. O sea, no es calidad premium en todos los detalles. Extrusión, electrónica... El sistema de extrusión es versátil para técnicos, aunque tuvimos que limpiarlo porque acumuló restos. La electrónica y el software, correctos. Pero eso, con margen de mejora y cerrados. ¿Y el precio? Excelente. Ahí es donde brilla. Vale. Repasemos rápido los pros. ¿Qué destacarías como puntos fuertes? Sin duda, el precio. Es imbatible para una Core XX cerrada y lista para abrasivos. La velocidad y precisión del Core XX. Construcción sólida en general, fácil de configurar, buena nivelación automática, control local sin nube, cámara en la Carbon, sensor de filamento, recuperación y la base de doble cara. Y la promesa del multimaterial, claro. ¿Y los contras o puntas a mejorar? Pues algunos bugs iniciales de firmware, aunque el EU suele actualizar. La luz de la cámara, pobre. Calidad del vídeo timelines baja, que no tenga cámara con IA o LiDAR como otras. El firmware propietario, que limita. La cara lisa de la cama, que necesito más temperatura para PLA de lo que indica. Sigue. Que no tenga cámara caliente activa. La tapa superior no es abatible, es de poner y quitar. Puede ser algo ruidosa a alta velocidad. Lo del tubo PTFE. El botón de encendido está detrás, un poco incómodo. El livestream por web a veces fallaba. Y algún artefacto VFA inconsistente en las piezas. Y que no haya app móvil. Bastantes detallitos, pero ¿la conclusión general cuál es? Pues en 3D Work creemos que la Lego Centauri Carbon es una declaración de intenciones muy fuerte. Ofrece muchísima calidad, velocidad y versatilidad por un precio excepcional. A pesar de esos pequeños inconvenientes, el rendimiento y el valor que ofrece son muy altos. ¿Entonces la recomendáis? Sí, muy recomendable si se busca una FDM cerrada, fiable y potente sin gastarse un dineral. Un equilibrio muy bueno entre lo que da y lo que cuesta, ¿no? Exacto. El Lego ha puesto el listón alto en este rango de precios. Totalmente de acuerdo. Para alguien que empieza con Core XI o que busca una segunda máquina potente y versátil sin arruinarse, es una opción muy seria. Sin duda. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto esos contras, que si el firmware cerrado, que si la cámara es mejorable, pesan realmente tanto frente a la calidad de impresión y la velocidad que da por este precio, para la mayoría de makers? Es una buena reflexión, sí. ¿Qué es lo realmente importante al final? Ahí lo dejamos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.